Hubo un tiempo realmente en la iglesia universal, me refiero a la iglesia universal de Cristo, que se había perdido la identidad. Se había convertido la iglesia universal en una organización religiosa. Pero Dios, en el siglo XVI, ocupando la reforma, Él restaura realmente la identidad de la iglesia. Y muchos, por lo tanto, saliendo de esta organización, comienzan entonces a buscar conformar y buscar ser iglesias sólidas bíblicas. Esto provocó que con el tiempo hubieran persecuciones en contra de aquellos que, queriendo vivir bíblicamente la eclesía, el ser iglesia local, que entonces comenzaron ellos a unirse para evitar ser asesinados o ser dispersados ante estas persecuciones. Los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos comienzan a hacer pactos de compromiso, pactos de membresía, alrededor precisamente de grandes escritos que hoy nosotros conocemos como confesiones. Las confesiones surgieron precisamente de parte de los cristianos genuinos porque para ellos era su declaración de fe. Ante la persecución ellos decían, nosotros somos esto. Ante el secularismo que existía, ellos decían, nosotros somos esto y hacemos esto. Las confesiones servían para ellos declararle al mundo, nosotros somos esto, somos la iglesia, somos los redimidos por Cristo, queremos que Jesús es Dios, que estamos unidos para cuidarnos mutuamente, para edificarnos en amor, para guardar la verdad, para ser baluartes y columnas de la verdad, para predicar el evangelio, para evitarnos el error, para disciplinarnos como miembros de iglesia. Es decir, las confesiones sirvieron como el pacto en el cual se reunían los cristianos por la situación que estaba pasando a su alrededor. No solamente por el secularismo que enfrentaban, y si no veamos las grandes predicaciones en el tiempo del avivamiento por Spurgeon, por ejemplo, como alrededor de estas confesiones las personas comenzaron a declarar su cristianismo. Hicieron pactos de membresía, pactos de compromiso en las iglesias para defenderse de estas persecuciones. En ese entonces la iglesia mundial floreció. Claro, habían creyentes comprometidos. Ante una persecución, ahí se mantienen en pie los que verdaderamente son cristianos. Ellos están dispuestos a morir por el evangelio. La iglesia floreció, el evangelio se expandió por todo el mundo, pero lamentablemente al final del siglo XX, a inicios del siglo XX, la iglesia específicamente volvió a secularizarse. Por lo tanto, la identidad de la iglesia, el concepto de iglesia y la membresía y el compromiso de los miembros dentro de las iglesias locales prácticamente desapareció. Y por eso encontramos que a mediados del siglo XX ya no se les llama miembros a los miembros de una iglesia, sino que ahora se les llama asistentes. ¿Cuántos asisten a tu iglesia y dejan de ser miembros? Porque cambió el concepto de iglesia a un concepto secular de la iglesia, pasó del concepto bíblico a un concepto secular. Como resultado de eso, nosotros hoy vemos que muchos creyentes tienen por lo menos dos maneras antibíblicas de considerar a su iglesia local. Por ejemplo, una manera antibíblica es considerar la iglesia local como el lugar donde me congrego. Hay personas que así le llaman a su iglesia. Es el lugar donde yo me congrego. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a alguien, mira, ¿qué es la iglesia para ti? La respuesta de hoy para muchos sería, es el lugar donde yo me congrego. Este concepto ha provocado que muchos creyentes se consideren a sí mismos o se vean a sí mismos o, no viéndose a sí mismos, se comporten más como consumidores que como miembros comprometidos. Lamentablemente, si usted observa, para muchos creyentes están dentro de un mercado de la fe, en donde ellos se han vuelto ya no miembros, sino que son consumidores. Y entonces ellos se pasean en ciertos momentos de la vida, no voy a decir de domingo a domingo, sino que en diferentes momentos, cada ciertos meses, cada ciertos años, a observar diferentes iglesias. Y según como lo convenga, lo que ofrezca esa iglesia, ahí se congregan. Porque ellos buscan una iglesia que sea al gusto de ellos como consumidores. Entonces el creyente ya no se ve como miembro de un cuerpo, sino que simplemente es como un parásito. Él lo que quiere es que le den. Aquí le dan a mi hijo, aquí le dan a mis hijos, aquí le dan esto a mi esposa, aquí yo recibo esto, por lo tanto aquí me voy a congregar. Y no hay identidad, porque no existe para nada el concepto de iglesia.
ni siquiera la conocen. Porque si le preguntamos a estas personas qué es la iglesia de Jesucristo bíblicamente, no pasan de decir que es la eclesía, pero no entienden el concepto de iglesia. Por lo tanto, mucho menos no entienden el concepto de ser miembros de un cuerpo. Y lamentablemente, a los consumidores, como sucede en la vida real, en el comercio en general, solo les importa ir a donde ellos puedan recibir lo que quieren. Usted no va a ir a un lugar donde a usted no le gusta la comida. Usted va a donde a usted le gusta, según su gusto, la comida. Y así es para muchos creyentes. Y por eso encontramos creyentes que juzgan todo el tiempo lo que hace la iglesia, juzgan los sermones, juzgan las situaciones, juzgan la organización. ¿Por qué? Porque son consumidores, no son miembros. Son expertos en señalar lo malo que los otros hacen, pero ellos no participan porque no se ven como miembros. Son consumidores. Van a donde el gerente. Mire, gerente, aquí la comida está fría. Me sirvieron tal cosa, pero ellos no se van a meter a la cocina a cambiar eso porque no se ven parte de eso. Son consumidores. Por eso el día de hoy yo quiero hablar específicamente qué es la iglesia local, qué es la iglesia, qué es la iglesia local bíblicamente y por qué yo debo ser un miembro oficial. ¿Por qué yo debo ser miembro de mi iglesia local? ¿Qué significa que yo sea miembro? ¿Qué motivación tengo yo para ser miembro? ¿Qué compromisos debo de adquirir? Así que, si nosotros, hermanos y hermanas, recuperamos el concepto bíblico de lo que es la iglesia, su importancia y las razones bíblicas por las cuales debemos de ser miembros activos, porque todos los creyentes son miembros, pero hay que ser miembros activos, comprometidos, entonces el compromiso se restauraría en todas las iglesias locales. Así que esta mañana yo le pido una cosa: apunte, memorice, llévese realmente el sermón escrito en algún lugar, porque esto le va a servir muchísimo a todos nosotros. Si usted es pastor, que nos honra con su visita, que hay varios acá, quiero decirle que no solamente usted va a salir exhortado, sino que como pastor de iglesia va a salir muy animado de este sermón. Porque una de las preguntas que los pastores hacen hoy en día con respuestas de los expertos muy malas es: ¿por qué la iglesia no está comprometida hoy en día? ¿Qué tengo que hacer para levantar el compromiso en la iglesia? Bueno, enseña lo que es ser iglesia. Eso es todo. Tienes que enseñarle qué es ser una iglesia y qué es ser un hijo de Dios como miembro. Y verás el compromiso de ellos. Así que en primer lugar, ¿qué es la iglesia? Hay varias metáforas en la Biblia que la palabra de Dios ocupa para definir la iglesia. Por ejemplo, yo he encontrado 6, pero realmente hay muchas más. Como cuerpo de Cristo, se le menciona en la Escritura que se le compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como una familia. En tercer lugar, como un ejército. En cuarto lugar, como un edificio. En quinto lugar, como un rebaño. En sexto lugar, como una novia ataviada. Y así podemos ver que también después se le compara a un árbol, a una planta, etcétera, etcétera. Es decir, hay diferentes metáforas que la Biblia ocupa para definir la iglesia. Lo interesante es que a pesar de que hay muchas metáforas con características propias para ver la naturaleza de la iglesia, todas estas, no importa que sean varias, tienen aspectos en común que definen la naturaleza de una iglesia, que es la iglesia como tal, la iglesia universal, pero también que es la iglesia local en una ciudad. ¿Cuáles son estas características? Para anunciar estas características, quiero que vayamos a un pasaje que vamos a ocupar como modelo de lo que resume muy bien lo que las diferentes metáforas enseñan con respecto a la iglesia, y es Efesios capítulo 4, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 al 14. Yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A cada uno, entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió, qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 y dice así: un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo cuerpo. ¿Qué es la iglesia local? Pues en primer lugar, la iglesia local, cuando la Escritura habla que es la iglesia, tenemos que aprender a definirlo y digan conmigo: somos un cuerpo local. ¿Qué es la iglesia? ¿Somos qué? Un cuerpo local. Es interesante que más de 110 veces, creo que 114, 115 veces aproximadamente, aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Lo interesante es que más de 90 de esas 110, 14 veces, más de 90 de esos versículos se refieren a iglesia local. Y menciono esto porque tenemos que entender que hay una iglesia universal, una iglesia católica universal. Cuando hablo de católico no me refiero a la religión católica, la palabra universal es católico, lo digo por las confesiones de fe. En la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 se dice que la iglesia es católica en el sentido de que es universal. Tenemos que entender que hay una iglesia en todas las épocas, en todo momento, en todos los países en donde hay creyentes. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero tenemos que entender que de esas más de 110 veces que se menciona esta palabra, más de 90 no se refiere a esa iglesia universal, sino a la expresión física externa de esa iglesia universal. ¿Y cuál es esa expresión física? La iglesia local. Más de 90 veces. Y es que tenemos que entender que cuando la Biblia dice que somos un solo cuerpo local, significa que por cuanto estamos unidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, formamos un cuerpo local de creyentes bautizados. Porque lo que conforma la iglesia local son los creyentes bautizados, unidos específicamente por el Espíritu Santo. No nos une los gustos de ropa, no nos unen los gustos políticos, no nos unen los gustos económicos. Estamos unidos por el Espíritu de Dios. Así que, ¿qué es la iglesia en primer lugar, hermanos? ¿Somos qué? Un cuerpo ¿qué? Local. En segundo lugar, el versículo 5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es decir, somos receptores de un nuevo pacto. En segundo lugar, ¿qué somos la iglesia? Receptores o beneficiarios ¿de qué? De un nuevo pacto. Tenemos que entender, hermanos, que en el antiguo pacto Dios les dio un signo a ellos, en el antiguo pacto, en la ley, un signo de que ellos pertenecían al pacto. ¿Cuál era ese signo? En la ley de Moisés, ¿cuál era el signo que determinaba o que mostraba a la persona misma un signo físico que le hacía ver que él estaba en el pacto con Dios? ¿Cuál era? La circuncisión. Pues en el nuevo pacto Dios nos da un nuevo signo y es el bautismo.
Por eso el bautismo es sumamente importante. Porque el bautismo es el signo en el nuevo pacto de que tú perteneces a la familia de la fe. Es el signo. Es el signo de que tú estás unido a Cristo, por cuanto muertos en Él, también has que resucitado en Él. Es un signo. Así que en segundo lugar, Efesios 4 nos dice que somos un cuerpo local, unidos por el Espíritu Santo, de los beneficiarios o de los receptores de un nuevo pacto. Pero en tercer lugar, también somos miembros de una nueva comunidad de fe. Vamos a leer el versículo 5 nuevamente y el versículo 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Porque dice un solo Señor, una sola ¿qué? Fe. Y por lo tanto un solo ¿qué? Bautismo. Es decir, cuando usted lee aquí la palabra bautismo, automáticamente tiene que pensar usted en el pacto. Porque este es el signo. Es decir, la iglesia, Dios la ve no solamente como los creyentes que son parte de un cuerpo local, sino que como los beneficiarios de un nuevo pacto. ¿Pero para qué? ¿O por qué? Por la salvación. Y por lo tanto, Dios, llamándolos a un nuevo pacto con Él, adquieren un nuevo compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Dice un solo Dios. ¿Y qué? Y Padre aquí ya está comparando la iglesia con una familia, porque ahí habla de un padre de familia, pero también viene hablando del cuerpo. Entonces, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, pero no solamente sobre todos, sino que a través de todos y en todos. Es decir, que en tercer lugar, Dios define la iglesia como miembro de una nueva comunidad de fe. Hermanos y hermanas, al ser miembros ustedes de un nuevo pacto en Cristo Jesús, usted ahora es miembro de una nueva comunidad de fe. No es que usted lo eligió, es que así es simplemente. No es una decisión. Desde el momento en que usted fue introducido al nuevo pacto en Cristo, usted fue introducido a una nueva comunidad de fe, a una nueva familia. Por eso habla de un Dios y un solo Padre. Porque usted fue introducido, fue adoptado a una nueva familia. Así como usted tiene una familia local en su casa, papá, mamá e hijos, y todos pertenecen y tienen compromisos y tienen responsabilidades y tienen privilegios, así es en una iglesia local. Dios ve a la iglesia local como aquellos redimidos que forman un cuerpo local, reunidos o receptores de un nuevo pacto, miembros de una nueva comunidad de fe. Tenemos que entender que en el nuevo pacto, es decir, tu salvación, te trajo específicamente una nueva relación con la familia de la fe. Por eso es que ahora nosotros podemos decir, mi iglesia, gracia sobre gracia. Mi iglesia. ¿Por qué podemos decir mi iglesia? Porque pertenecemos a un cuerpo ¿qué? Local. Somos parte de una comunidad de fe local. ¿Cómo? Local. Y esto es lo que está diciendo Dios acá en Efesios. Él está hablando de un cuerpo local. Es una carta a la iglesia de Efesios. Es un cuerpo local. Es decir, si nosotros estamos en el pacto, significa que también usted está en pacto con los demás creyentes. Y ese es un punto que usted no puede olvidar en su vida. Desde el momento que usted está en el nuevo pacto con Cristo, significa que usted tiene un pacto con los demás creyentes. Con nosotros que también tienen un pacto con Cristo. Hay responsabilidad pactual con ellos también. Y esto es importante, esto es el punto que se ha olvidado en el cristianismo secularizado de hoy. El que tú estés en relación de pacto con Dios significa que tienes pacto con tus demás hermanos. Por ejemplo, aquí están 2 de mis 3 hijos. El hecho de que Isabela sea mi hija y Gabriel sea mi hijo significa que entre ellos hay una relación familiar. Hay obligaciones entre ellos dos, de respeto, de cuidado. Amén, mi familia. Así es en una iglesia. Del momento que usted ha sido redimido, usted entró en pacto con Dios, pero también eso lo compromete a una relación de pacto con sus demás hermanos creyentes. Por eso es que al pacto de membresía se le llama así, pacto de membresía, en todas las iglesias reformadas, en todas las iglesias de sana doctrina. Porque si nosotros estamos en un pacto de amor con Dios, también lo estamos en un pacto de amor con los hermanos. Así que
¿Qué es la iglesia? Digan conmigo, somos un cuerpo local, receptores de un nuevo pacto, miembros de una comunidad de fe local, y digan conmigo, sujetos a un liderazgo espiritual. Versículo 11 y 12 dice: Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo del Mesías. Ok. Dios confía. Aquí hay dos cosas bien importantes, hermanos. Bueno, tres cosas que quiero mencionar solamente de estos dos versículos bien importantes, que le va a abrir a usted los ojos muy, muy grande. En primer lugar, algo que es muy obvio, y es que tenemos que entender que Dios confía a este liderazgo, Dios confía este liderazgo para cuidar a esa iglesia o cuerpo local o comunidad de fe local para su edificación. ¿Eso qué significa? Que las autoridades que Dios dispone en una iglesia son responsables de proclamar, aconsejar y enseñar para tres cosas. Si usted sigue leyendo el versículo después del 12, hay tres cosas que hace las autoridades de una iglesia, por lo cual deben de predicar la palabra. Primero, para que la iglesia local llegue a ser una unidad de la fe, dice, hasta llegar al pleno conocimiento de Cristo. Esto solo se hace por la palabra. Porque la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra. En segundo lugar, dice, hasta que lleguemos a la estatura de un varón ¿qué? Perfecto, es decir, maduros, lo que hablamos la semana pasada de Colosenses. Y la madurez viene solamente por la palabra, al practicarla. Y número 3, a llegar a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo, es decir, llenos en Él. Entonces, para que esto se logre en esta comunidad local de receptores del nuevo pacto, Dios establece liderazgo. Pero esto me lleva a una segunda verdad que vemos entonces en este versículo. ¿Cómo comienza diciendo específicamente el versículo 11? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué hizo Dios? ¿Y él mismo qué dice? Dio. Ok, vean todos para acá. Todos vean para acá. ¿Alguna vez ya te pusiste a pensar que este liderazgo que Dios pone en la iglesia para liderarte a través de la palabra, solo a través de la palabra, solo a través de la Biblia? ¿No te has dado cuenta que Dios ha confiado este liderazgo para que tú lo cuides? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Dios? Dio. ¿A quién les dio? ¿A quién Dios les dio apóstoles, maestros, profetas, pastores y maestros, evangelistas? ¿A quiénes? A cada iglesia ¿qué? Local. Si Dios te los dio es para que tú los cuides. ¿Entiendes eso? Esa es parte de la responsabilidad de ser miembro de una iglesia local. De tus responsabilidades. Y ahora, por los grandes abusos que ha habido de muchas personas que llamándose pastores han abusado de sus iglesias, quiero aclarar a qué se refiere con que tú debes de cuidar a tus pastores, a los diáconos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Hermanos, es importante entender de que los miembros de las iglesias deben de cuidar, sostener y evitar que las autoridades de la iglesia, que los pastores y maestros de una iglesia se enreden en los negocios de la vida, teniendo lo necesario para que entonces puedan vivir honrosamente para sus hijos, para su esposa, para que sus hijos estudien. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Para que ellos se dediquen a la oración y al ministerio porque es lo que edifica a usted. Cuando una iglesia no cuida a sus pastores y el pastor tiene que enredarse en los negocios de la vida para poder sostenerse, la iglesia es la que está fallando, no el pastor. El pastor está obligado como padre y como esposo darle de hartar a sus hijos. El que no trabaje, que no coma, y eso aplica a un pastor. Pero si el pastor se enreda en los negocios de la vida porque la iglesia no lo cuida y no le da lo suficiente para que él solo se dedique a la oración y al estudio de la Escritura para proveerle el alimento, el pecado es de la iglesia. Porque dice la Escritura que Dios, ¿a quién le dio? ¿A quién? Es a la iglesia local, a los miembros. Se los da Dios.
Pero también esto me lleva a un segundo punto dentro del cuidado. Pero también significa que parte del cuidado de la iglesia y de la responsabilidad es que cuando un pastor ya no está enseñando la palabra de Dios, sino chabacanadas, entonces ese pastor tiene que ser retirado de su pastorado. La iglesia local debe de hacerlo. Cuando el pastor se dedica solo a las chabacanadas, chistes, cuando solo habla anécdotas, la iglesia está obligada a cuidar la iglesia, a cuidar a los miembros. Y el pastor debe de ser removido. Y una tercera verdad que encontramos en estos versículos es que la iglesia está equipada precisamente para que todos sean siervos del evangelio. Desde el momento que Dios da pastores, liderazgo, para que predicando la palabra surjan de ahí mismos siervos, significa que la iglesia está lista para eso. Así que, en cuarto lugar, ¿qué es la iglesia? Es una comunidad. Bueno, en primer lugar, bien conmigo, somos un cuerpo local, receptores de un nuevo pacto, miembros de una nueva comunidad de fe local. Hermanos, ¿pueden decir conmigo miembros de una nueva comunidad local, sujetos a un liderazgo espiritual dado por Dios? Pero en quinto lugar, también estos versículos nos enseñan algo bien importante, que es la iglesia, que estamos bajo sujeción de un liderazgo espiritual para poder vivir un doble propósito. ¿Cuál propósito? 2. Evitar caer en el error, lo que dice la Escritura, versículo 14. ¿Para qué se enseña la palabra, se proclama y se aconseja la palabra de Dios desde el púlpito y en discipulados y en reuniones? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Así que la razón por la cual Dios congrega a los llamados, a los redimidos a congregarse y a formar de ellos una comunidad local de fe, es porque tú necesitas a la iglesia local para no caer en el error de los libertinos, ni ser zarandeado como pandereta pentecostal por los vientos de doctrina. Ya vio cómo agarran las panderetas los pentecostales, vea. Así le pasa a muchos. Cuando tú no te ves y cuando tú no asumes tu membresía en tu iglesia local, tú vas a ir tras vientos de doctrina porque no estás rindiendo cuenta a nadie. Vas a hacer lo que quieras, y hacer lo que quieras implica caer en herejías, oponerse a la verdad, oponerse a la escritura. Tú necesitas de tu cuerpo local precisamente porque Dios así lo creó, así lo inventó, para que ya no seas niño fluctuante, que andes por moda de cristianos. Y en segundo lugar, ¿para qué? ¿Con qué propósito también Dios nos congrega de esta manera? Versículo 16. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. ¿Y se edifique en qué? Y el versículo 15 dice al inicio, sino que hablando la verdad en amor. Es decir, el segundo propósito es para que Dios nos reúne y nos congrega en una iglesia local, para que hablándonos la verdad de la Biblia, pero en amor, crezcamos y edificámonos juntos en amor. Así que, hermanos, ¿qué es la iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? Gracia sobre gracia. Somos un cuerpo local compuesto por los receptores o beneficiarios de un nuevo pacto, miembros formales, miembros activos de una comunidad de fe local, que sujetos a un liderazgo espiritual dado por Dios, cuidamos de los otros miembros, evitándoles caer en error y hablándoles la verdad en amor para edificación mutua. Eso es la iglesia. Hoy te das cuenta por qué cuando la gente responde, mira, ¿y qué es la iglesia? Ah, el lugar donde me congrego. ¿Ves el gran error? ¿Qué antibíblico es? Y si es antibíblico, es anticristo, ese tipo de conceptos de iglesia.
Y por eso las personas no se ven como miembros, porque no entienden lo que es la iglesia. Digan conmigo, la iglesia local está compuesto por los receptores de un nuevo pacto. ¿Cuántos de aquí son receptores de un nuevo pacto? ¿Cuántos son creyentes? Levanten la mano los creyentes. Ok, una más diga, somos un cuerpo local, compuestos por los beneficiarios de un nuevo pacto. Somos miembros formales de una comunidad de fe local, que sujetos a un liderazgo espiritual dado por Dios, cuidamos de los demás miembros para que ellos no caigan en el error, y hablándoles nosotros la verdad en amor, nos edifiquemos mutuamente. Así que esto implica algo. Esta definición de iglesia que da Efesios implica algo, que la membresía formal es sumamente importante y es necesaria para tu vida cristiana. ¿Por qué? Y aquí, para sorpresa de muchos, porque ser miembro oficial, ser miembro activo, ser miembro formal en una iglesia local es un ministerio o un servicio a Dios. Y eso es algo que se perdió con estos años en todos estos últimos 2 siglos. Y yo te aseguro que para muchos decir esto es como, wow, yo no lo había entendido así, pastor. Y te lo creo. Cuando tú ves el tiempo de la Reforma, para ellos ser miembro de una iglesia local era un ministerio. Tu primer ministerio es ser miembro. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en este momento. Por 3 razones por lo menos. Pero antes de ver las razones, quiero que leamos el versículo 1 de aquí de Efesios 4. Yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Cómo le llama Dios a nuestro cristianismo? ¿Cómo Dios le llama? Que andemos como es que digno del qué. ¿Cómo le llama? ¿Cómo Dios le llama a nosotros los miembros del cuerpo de Él? Llamados. Es un ministerio, ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes tú eso? Si tú piensas que servir en la alabanza, servir con jóvenes, servir en el tráfico, servir en el ministerio tal, es servicio a Dios, perfecto, así es ministerio. Pero tu primer ministerio, solamente con haber creído en Jesucristo por gracia del Señor y depositado tu confianza en la obra redentora de Él en la cruz del Calvario, tu primer ministerio del momento que fuiste redimido es ser miembro de la iglesia local. Es tu primer servicio a Dios. Por eso es la membresía, los pactos de membresía, el compromiso en la iglesia. Porque por lo menos hay 3 razones por lo cual es un servicio a Dios. Ahora, quiero aclarar algo en honor a la honestidad y a la integridad desde el púlpito. La palabra membresía como tal, así, membresía no la va a encontrar en la Biblia. Lo aclaro. No es algo que la Biblia habla directamente. Entonces decir, pero entonces, pastor, entonces, como usted dijo, si no está predicando Biblia, yo me voy. Momento. Dígame dónde está la palabra Trinidad o Triunidad. ¿Dónde está? No existe. ¿Significa que entonces vamos a descartar al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre? Está Pachito el río, ¿no? Pero implícitamente en la Escritura está la Trinidad, así como implícitamente está la membresía a un cuerpo local. Hay 3 razones por lo menos por las cuales la membresía es un ministerio para Dios. En primer lugar, porque tenemos que entender que es la iglesia unida, la iglesia local unida, y no uno solo, es decir, una persona sola, el que expresa la vida de la iglesia universal. 1 Corintios 1:2 dice de la siguiente manera: A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo Dios le llamó, cómo Pablo aquí le llamó a la iglesia en Corinto? ¿Cómo le llamó?
La iglesia de... Vean todos para acá por un momento. ¿Significa entonces que la única iglesia verdadera y única en esta época era la iglesia de Corinto? No, estaba la de Esmirna, estaba la de Tiatira, estaba la de Éfeso, que fue la primera. Pero ¿cómo Dios le llama a ese cuerpo local de creyentes, receptores de un nuevo pacto, bautizados bajo un liderazgo espiritual, cuidándose mutuamente en la ciudad de Corinto? ¿Cómo Dios les llamó? ¿La qué? La iglesia de Dios. Completa. Completa. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que toda la iglesia local, cada iglesia local, comunitariamente, es la expresión visible de la iglesia universal de Dios. Por eso Jesús dijo, donde dos o más estén, ¿qué? Reunidos, pero no donde uno está. ¿Por qué digo esto? Porque no es posible que si eres cristiano unido a Cristo, tú rechaces unirte a su iglesia local. Menospreciar la membresía a tu iglesia local es menospreciar a Cristo. Es como que si alguien me dijera a mí, no, pastor, mira, yo te respeto a ti, pero te voy a decir que tus hijos y tu esposa no me caen bien. Ah, eso no es respeto. Tú no me amas a mí. Porque si tú me amas a mí, vas a amar a mi familia. Porque mi esposa y yo somos una sola carne. Entonces tú no puedes decir que amas a Cristo, pero no amas a la iglesia. Tú no puedes decir yo sirvo a Cristo, pero no sirves a la iglesia local. Tú no puedes decir yo pertenezco a Cristo, pero no pertenezco a mi iglesia local. Es ilógico, es infantil, es inmaduro ese pensamiento. Es irrazonable. Tú no puedes decir eso. Menospreciar la iglesia local, menospreciar la membresía, es menospreciar a Cristo. Es más, no solamente menospreciar a Cristo, porque es como que tú le dijeras, mira, yo te amo a ti, Señor, estoy dispuesto a vivir para ti, yo estoy unido a ti, pero tu novia no me gusta, vos está bien fea. Yo a ella no quiero estar unido. Dígame si es posible eso, hermano. Porque la novia de Cristo, ¿quién es? La iglesia. No, y no solamente eso, sino que también es como que, mire, los hombres, yo no digo las mujeres porque se van a sentir mal, pero los hombres, que también se van a sentir mal. ¿Qué pasa si tu esposa viene y te dice, mira, mi amorcito, yo te amo? Ya sabía, podría ser usted. Yo te amo. Mira, yo estoy enamoradísima de ti. Pero odio tu cuerpo. Me da asco tu cuerpo. ¿Cómo un hombre se sentiría? Es como aquellas esposas que dicen a los hijos, vea, no, hijo, mira, yo amo a tu papá, pero yo no tengo relaciones con él. Y lo mismo. Exactamente. Dice que ama a la persona, pero odia su cuerpo. Así son muchos creyentes en su vida espiritual. Dicen que aman a Dios, pero aborrecen el cuerpo local. ¿Qué? ¿Un pacto de membresía? ¿Firmarlo? Está loco. Quiero que entiendas algo. Tú solo como persona no eres la iglesia en San Salvador. La iglesia de Dios en San Salvador. Pero tú, más otros creyentes, unidos con otros receptores de la gracia de Dios, bajo un liderazgo local, comprometidos a cuidarse mutuamente y a edificarse en amor, ustedes sí son la expresión, son la iglesia de Dios en esa ciudad. ¿Me doy a entender, mi familia? Hermanos, ¿me doy a entender? Tú solo, tú solito no eres la iglesia de Dios en San Salvador. Cuando tú perteneces a un cuerpo local, eres miembro, así como eres miembro de una familia, entonces siempre tú estás expresando y estarías expresando junto con los demás hermanos la iglesia universal de Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿por qué entonces? Solo para cerrar la idea. Entonces, ¿a qué me refiero? Por eso y por esto es que ser miembro de una iglesia local es un servicio a Dios.
Porque ¿para qué está la iglesia? ¿Para ser columna y baluarte de qué? De la verdad, para expresar la gloria de Dios en este caso en San Salvador. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Acaso Dios va a expresar su gloria a través de la superpersona llamada Javier Domínguez? No, hombre. Pero a través de una iglesia local llamada Gracia sobre Gracia, ¿Dios va a manifestar su gloria? Sí. No es a través de uno. Es a través de muchos miembros comprometidos que nos unimos para eso. Comprometidos. Me doy a entender, mi amada familia. Ser miembro es un servicio a Dios. No ser miembro no es un servicio a Dios, es egoísmo. En segundo lugar, ¿por qué ser miembro es un ministerio para Dios? Es un ministerio delante de Dios. Porque la iglesia local es la encargada de disciplinar a todos los miembros. ¿Usted sabía eso? Es la iglesia local. Le voy a explicar esto. En 1 Corintios 5, usted va a encontrar una narrativa en donde Pablo en esta carta le pide a la iglesia de Corinto que juzgue el caso de un incesto que había en medio de ellos. Él pide que echen al creyente, a esta persona de la congregación local. ¿Y para qué tenía que ser echado de la congregación local? Para guardar la piedad y la santidad de la iglesia local. Es para que la iglesia local no se leude con esa levadura. El pensamiento del miembro está en la iglesia local. Ahora, esto es importante porque Pablo está estableciendo algo aquí, que usted lo ve en varias partes de la Escritura. No son, en primer lugar vemos varias verdades. Número uno, vemos que esta persona que estaba en incesto, pensemos en esta persona. Usted ni yo somos los que individualmente decidimos estar o no estar en la iglesia de Jesucristo. No es una decisión personal. La autoridad la tiene la iglesia local. Si la iglesia local le dice a usted, por favor retírate de esta iglesia porque estás adulterando y estás buscando acostarte con muchas niñas de aquí, y si no llamamos a la policía, por favor vete. ¿Qué tiene que hacer usted? Irse. La pregunta es, ¿quién le dijo a usted que se fuera? ¿Cómo se enteró de todo eso? ¿Cómo se enteró? ¿Por quiénes? ¿Acaso él hizo meditación trascendental? Y ahí le cayó el 20, que usted era así. No. ¿Quién le advirtió a él? Los miembros. Claro. Porque ¿quiénes son los encargados de guardar la espiritualidad de la iglesia local? Los miembros. Usted, no me ve así. Son los miembros comprometidos, los miembros formales, los diáconos, los siervos, el miembro formal. Son los reunidos, los congregados, los responsables de guardar la pureza de la iglesia. No Pablo. Pablo le dice, ustedes juzguen. No él. No es ni siquiera el pastor. ¿Sabe usted eso? Los pastores estamos para proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Esa es nuestra función. A quien le toca juzgar y guardar la espiritualidad fuerte y la pureza de la iglesia es a todos nosotros como miembros. Es que mire, le voy a contar un ejemplo. El no entender esto causa muchos problemas. Esta semana una persona me llamó y me dijo que él, como buen siervo de Dios, él me dijo que él está en una iglesia en donde él me dijo que él observaba cosas que eran antibíblicas. Fíjese bien, antibíblicas. Pero que él no le decía nada a ellos por amor. Y él me dijo, lo que pasa que tú sabes, me dijo, que muchas veces no debemos de callar por amor muchas cosas. El callar muchas veces es para amar al hermano. La conversación no era ese el tema. Era para otras cosas bien delicadas, pero él dijo eso en medio de la conversación. Ok, yo explicar esto. Callar los errores de su iglesia local, internamente, los pecados de los miembros o de los asistentes. ¿Cómo le llama la Biblia a ese tipo de personas en 1 Corintios 5? Si usted busca el versículo 2 y el versículo 6, ¿sabe cómo Dios le llama a una persona que calla el pecado de otro miembro? Le llama engreído, le llama jactancioso,
le llama orgulloso a la persona que calla. ¿Por qué? Porque si Dios te hizo parte, te hizo entrar a un nuevo pacto, Él te introdujo a una nueva comunidad de fe para que la cuides. Por eso es que es en este pasaje, exactamente en este caso, en donde Pablo, regañando y después de decirle jactanciosa a la iglesia de Corinto por no estar juzgando a este tipo que estaba en incesto, les dice que si no lo hacen, una pequeña levadura, ¿qué va a hacer? ¿Leudar qué? Ahí está en ese pasaje eso. O sea, Pablo le está invitando a ellos a ejercer disciplina como iglesia local, a toda la iglesia, para guardar la pureza de la iglesia. No es una función del pastor, es una función del miembro. Por eso es un servicio a Dios. Ser miembro formal de una iglesia, usted le está sirviendo a Dios porque usted está cuidando la pureza de esa iglesia. Y también tiene que entender que cuando usted no es miembro de una iglesia local, usted es arrogante y jactancioso. Es usted el que está haciendo, usted está haciendo un duro de servicio. Hermanos, ser miembro formal de un ministerio, de una iglesia local, es un servicio a tu Redentor Jesucristo. Hay otro caso, por ejemplo en Mateo 18, cuando Jesús habla al hermano que peca, ¿se acuerdan ustedes? Él habla de que dice, si tu hermano peca contra ti, tú ve y confronta a tu hermano y exhórtalo. Dice, ve y exhórtalo y si te escucha, ¿habrás qué? ¿Habrás qué? Ganado a tu hermano. Es decir, que lo restauraste del error, de la ofensa. Ok. Pero si no te oye, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? Primero, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo, ve tú solo. Hermanos, pueden repetir conmigo, ve tú solo. Ve tú solo. Si te escucha, ¿qué dice? Y la palabra que ocupa es exhortarlo. O sea, tienes que exhortarlo. Ok. Si no te escucha, ¿qué dijo Jesús en Mateo 18? Ve y llama a tu hermano, a otro hermano. Y si no los escucha, ¿qué hay que hacer? Mateo 18, 17 al 18 dice. Y si los desoyere a ellos, dilo a la iglesia. Ok, dilo a quién. Y está hablando de la iglesia local. No está hablando de la iglesia universal. Está hablando de una iglesia local. ¿Qué hay que hacer? Dilo a quién. ¿Y quiénes son la iglesia? ¿Qué compone la iglesia? ¿Los miembros qué? Los miembros oficiales, los miembros comprometidos, los miembros formales, los receptores de la gracia, reunidos formalmente, comprometidos en cuidarse. A esos miembros tú vas y les dices, ¿y qué hay que hacer? Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. O sea, sácalo. Y que sea como un gentil para ti, si no oye a la iglesia. Y ahí vienen las grandes palabras de Jesús diciendo: de cierto os digo, que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Como iglesia local, hermanos, esta es la autoridad que Dios ha delegado a los miembros de una iglesia. La disciplina de la iglesia, el cuidarse, el amarse, el edificarse. La membresía es un ministerio de restauración para los creyentes. Es un ministerio a Dios, ante Dios. Ser miembro es un ministerio. Y por último, la tercera razón, y es porque la membresía es un servicio a Dios, es servirle a Dios, por las múltiples responsabilidades que tiene una iglesia local. ¿Acaso usted podría enumerar las responsabilidades de una iglesia local? Mire, en Hechos 6 se dice, se enseña que son los miembros formales, los miembros de una iglesia formales de una iglesia local, los responsables de elegir y de confirmar a los diáconos de una iglesia, a los servidores de una iglesia, a los siervos dentro de las iglesias. Es la iglesia la que elige. Pablo les dice: escogeos vosotros, varones de renombre, que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así tienen que ser los diáconos de gracia sobre gracia, confirmados por ustedes. Y si ustedes no ven eso en ellos, tiene que hablarlo y decirlo. Primero usted solo. Si no le escucha, lleve a otro. Y si no le escucha, ¿a quién tiene que decírselo? A la iglesia.
El hermano Raúl está haciendo esto. ¿Qué vamos a hacer? Hechos 13 dice que son los miembros. Ahora, es importante también que luego en el ejemplo anterior, Pablo después se une. Y él dice nosotros. Es decir, que también participa el apóstol y la confirmación de los ancianos y los pastores para la conformación de estos diáconos. Pero eso es otro día, lo podemos platicar. Hechos 13 dice que los miembros son los que deben de comisionar a los misioneros en una iglesia. Son todos los miembros. Mateo 18 y 1 Corintios 5, como lo hablamos, menciona que los miembros son los responsables de guardar, proteger la pureza de la congregación. 1 Timoteo 3 nos enseña que son los miembros de una iglesia local los responsables de proteger el evangelio dentro y fuera de la iglesia local. En otras palabras, son los miembros oficiales los responsables de sostener su iglesia local con sus ofrendas también, 1 Corintios 9. Y así sucesivamente, los miembros son los que sirven al Señor en la iglesia local. Ser miembro oficial de una iglesia local, de gracia sobre gracia, por ejemplo, es un ministerio de piedad. Así que, ahora bien, ¿cuál es la razón bíblica, pastor, por la cual nosotros debemos de hacernos entonces miembros oficiales de una iglesia local, de un cuerpo local de creyentes? Hay un motivo muy importante por el cual usted tiene que hacerse miembro oficial, y es precisamente la obra de salvación en su vida. Porque, mire, hay personas que cuando escuchan la palabra membresía se afectan tanto, porque como no quieren compromiso, porque no entienden lo que es la iglesia, y por lo tanto no se ven como miembros de un cuerpo local, que ya lo son, sino que se ven como asistentes, como consumidores o como competidores. Ellos muchas veces preguntan, mire pastor, ¿y dónde está un ejemplo bíblico de un pacto de membresía? Hay un paralelismo en la escritura impresionante sobre eso, que es Nehemías. En el tiempo de Nehemías, recordemos que Dios envió al pueblo de Israel, los sacó, los echó, la disciplina de Dios, los echó específicamente de la tierra prometida y los llevó al exilio. Pero luego de un tiempo, al cumplirse los 70 años, el templo es reconstruido y luego comienzan a regresar a esta ciudad de Jerusalén los expatriados. En el tiempo de Nehemías, regresaron con Nehemías a reconstruir los muros de la ciudad y la ciudad en general. Cuando eso sucede, dice la escritura que ellos, en el capítulo 8, dice Nehemías 8, que todos fueron reunidos como un solo hombre, como un solo cuerpo. La iglesia, como un solo hombre. Y estando reunidos como un solo hombre, específicamente entonces, dice que allí abrieron las escrituras, fueron congregados y les fue proclamado, aconsejado y enseñado las tres cosas. La vemos ahí. La proclamación, luego los levitas comenzaron a aconsejarlos y luego comenzaron los mismos levitas a enseñarles lo que estaban escuchando del predicador. Vemos a la iglesia local reunida, congregada, como un solo cuerpo, escuchando el evangelio, escuchando en este caso la palabra, escuchando la ley de Moisés, siendo explicada, enseñada y aconsejada. La pregunta es, ¿qué pasó? Fueron tantos días expuestos a la escritura que después de un tiempo vino arrepentimiento sobre ellos, dice la escritura, y ellos firmaron un pacto, un papel, porque ya existía en ese entonces. Ellos firmaron ¿un qué? Un pacto. Y se comprometieron a vivir como comunidad local, en un solo lugar, viviendo para la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra escrita de Dios, la ley. Y lo firmaron. Leamos Nehemías 9:38 diciendo: A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Entiende usted? Fue firmado por todos. ¿Y qué fue lo que se comprometieron? Usted en su casa le hace la parte final de Nehemías 10 y usted va a ver ahí todo lo que ellos se comprometieron a ofrendar, a sostener, a contribuir, a perdonarse, a amarse, a edificarse, a darle casa al que no tenía. Es decir, como comunidad local se ayudaron a crecer juntos, a edificarse en amor, para gloria de Dios.
Este es uno de los más grandes paralelismos que vamos a encontrar, que por cierto le invito que de esto voy a predicar el día miércoles, de este paralelismo de Nehemías. Así que, ¿cuál es nuestra motivación hoy de nosotros los creyentes, de nuestra redención efectuada, para ser miembros y firmar un pacto de membresía en una iglesia local? La redención que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque la pregunta es, ¿por qué ellos firmaron? Si usted lee Nehemías 9, porque este es el último versículo, el 38, si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que lo único que hacen ellos es reconocer que Dios, por gracia, los rescató de la disciplina que Él mismo los sometió, y que por esa gracia ahora ellos han sido redimidos y por lo tanto hoy querían vivir para Él como comunidad local. La razón principal por la cual tú debes de ser un miembro activo en tu iglesia local es por la gracia redentora de Dios en el pasado, pero porque hasta el día de ahora Dios sigue obrando en gracia en tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuáles son las implicaciones entonces para concluir de todo eso que hemos aprendido? En primer lugar, la iglesia no es un edificio, no es el lugar donde tú te congregas, no es la institución, ¿verdad?, donde tú recibes palabra. La iglesia es el cuerpo local de creyentes, de miembros comprometidos, en donde Dios te ha colocado. Es tu casa, es tu familia, es tu comunidad de fe local, donde tú tienes la responsabilidad de cuidar, de crecer y edificarte en amor para evitarles el error. Por eso la pregunta que yo te hago a ti, tú hoy que nos visitas en esta mañana, ¿de qué cuerpo local de creyentes usted es responsable? ¿De qué cuerpo local de creyentes usted es responsable? Y si no lo es, tiene que serlo. Aunque no sea de esta iglesia, pero váyase a otra entonces. Pero tiene que ser responsable de una iglesia local. Usted tiene que ser responsable. Es miembro del cuerpo. Es su responsabilidad cuidar las iglesias locales. Una. Pues sí, porque usted no va a cuidar a la familia del vecino, ¿verdad? Voy a cuidar a la esposa, le va a decir usted a su esposa. Espérate, mi amor, ¿por qué voy a cuidar a la esposa de mi vecino? No. Usted cuida una iglesia local. Una pregunta, ¿a cuál cuerpo local tú has comprometido tu vida y la de tu familia? ¿A qué comunidad de fe tú has comprometido tu vida para reunirte semanalmente, para adorar junto con ellos a Dios, para compartir la vida del cuerpo, sirviendo y amando? ¿A qué cuerpo local, iglesia local, tú has dicho, voy a someterme al liderazgo de esta iglesia? ¿A qué cuerpo local has dicho eso? Voy a someterme al cuerpo de liderazgo de esta iglesia para que me cuiden y para yo cuidarlos a ellos. Si tú no eres miembro de un cuerpo local, de una iglesia local, tú eres un consumidor y eres un competidor en el mercado de la fe. Por lo tanto, arrepiéntete de huir de tu ministerio como miembro del cuerpo de Cristo. Arrepiéntete. En segundo lugar, la segunda implicación, usted tiene que comprender que usted no va a crecer ni va a madurar si no se integra como miembro a una iglesia local. ¿Por qué? Por dos razones. Porque nunca va a asumir responsabilidad de nada y porque usted, al no rendir cuentas a nadie, usted no va a tomar su cruz nunca. Usted, por lo tanto, nunca va a ser un discípulo de Cristo. En tercera implicación, es obvio, hermanos y hermanas, lo invitamos a que sea miembro oficial de esta iglesia. Que sea miembro de esta iglesia. Que vaya a las clases de membresía. Porque el firmar un pacto de membresía lo va a animar a usted como creyente al cuidado de otros, al ser cuidado, pero también lo compromete a servir a Dios en sus funciones como miembro. Y por último, la última implicación es, hermano, cuando uno escucha y entiende lo que es la iglesia local, lo que es la iglesia para Dios y lo que es ser miembro, por favor, hermanos, dele gracias a Dios. Sea agradecido con Dios. ¿Por qué? Por tres cosas. Número uno, porque si ya te diste cuenta, Dios no solamente le interesó salvarte, le interesa edificarte, le interesa santificarte. A Dios le interesa cuidarte, pero lo va a hacer a través de su cuerpo local. Así que da gracias a Dios. Da gracias a Dios por una iglesia sana como gracia sobre gracia. Da gracias a Dios porque puede llamar mi iglesia. Estoy en mi iglesia gracia sobre gracia. En donde tú vives comprometido en ella y con ella para cuidarla, para que crezca, para que maduremos, nos edifiquemos, para que el evangelio corra.
Y también dele gracias a Dios porque inmerecidamente a usted le ha concedido, junto con los demás creyentes de su iglesia local, el privilegio de cuidar a quienes Él salvó muriendo por ellos. Yo no sé si usted notó esto, hermano. ¿Qué privilegio es para usted que Dios le ha dado a usted el cuidado de los otros redimidos por Él? A usted Dios le ha delegado el que los cuida a todos estos. ¡Qué privilegio! Yo le pido que haga lo siguiente. Mire, voltea a ver cómo está la iglesia de bonita. Voltea a ver, mire. Diga conmigo, yo soy responsable de la espiritualidad de todos ellos. Usted, como miembro de un cuerpo local. La pregunta es, si este privilegio a usted se le ha otorgado, ¿lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Hágase miembro de la iglesia local. Vamos a orar.